pero me voy a enfocar en esta parte, la doctrina de bautismos. La palabra bautismos, como lo hemos estudiado, significa ser sumergido, ser completamente sumergido. Por eso la semana pasada le pedíamos a las personas, mira, ponte de rodillas para que cuando te podamos sumergir, te mojes todo, ¿verdad? Para que no vaya a ser que quede algo de fuera, ¿verdad? No, es todo sumergido, es una inmersión. Cuando hablamos del bautismo en agua, pues es totalmente cubierto en agua. Y cuando hablamos de que hay diferentes bautismos, es porque en nuestra vida de fe vamos a ser sumergidos en diferentes, digamos, áreas, o yo usaría la palabra elementos. El agua es uno de estos elementos. Ya no voy a remarcar tanto el del agua porque ya hablamos de él, pero te voy a decir los 5 tipos de bautismos que vamos a aprender. El día de hoy me voy a enfocar en uno solo y así las próximas reuniones. Pero el primero, bueno, ya lo hemos oído, es el bautismo en agua. Ese ya lo vimos. El segundo bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. El tercero es el bautismo en fuego. El cuarto es el bautismo en un cuerpo. Y el quinto es el bautismo de aflicción o el bautismo de dolor. Algunos le llaman de esta manera. De tal manera que cuando hablamos de ser bautizados en agua, pues hablamos de que somos sumergidos en agua. Cuando hablamos de ser bautizados en el Espíritu Santo, hablamos de que el Espíritu Santo nos va a cubrir completamente, nos va a sumergir como si fuera esta agua. Cuenta la historia, por ejemplo, Charles Finney, un hombre que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Él era un abogado y predicador en Inglaterra, y él cuenta que un día él tenía mucha hambre y sed de Dios y se salió a caminar en medio de un bosque. Y en medio de este bosque él empezó a gritar: te quiero conocer, sé que estás ahí, he leído de ti, hablo de ti, predico de ti, pero quiero más, yo sé que hay algo más. Y dice que de repente vino la presencia del Espíritu Santo sobre él, y él cuenta en su experiencia, dice: yo caí al suelo y yo sentía, dice él, yo sentía que me iba a morir, sentía que era abrumado por olas y olas y olas de amor. Dice, como si yo estuviera sumergido en el mar y me pegaban continuamente olas. Y dice, tuvo que llegar el punto que grité: detente porque me muero, ¿verdad? Y este hombre, a través de ese momento, a partir de ese día, fue una nueva persona. Él cuenta cómo después de ese momento su vida cambió drásticamente. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. No vamos a hablar de ese hoy. De ese vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué la próxima semana y por qué no hoy? Porque quiero hablar de él cuando terminemos el campamento de verano, para ministrar el bautismo del Espíritu Santo en los adultos y en los niños. Queremos aprovechar ese tiempo. El tercer bautismo es parecido, o más que parecido, tiene que ver con, y es el bautismo en fuego. Di conmigo, fuego. Sí, si alguna vez has sido una iglesia pentecostés o carismática, el fuego es un elemento que está presente en todas nuestras reuniones, en nuestros cantos, en nuestras liturgia y en nuestro simbolismo. El cuarto es el bautismo en un cuerpo, y el quinto el bautismo en aflicción. Seremos sumergidos en fuego, sumergidos en un solo cuerpo. Y aunque no nos guste el último, en su momento hablaré de él, seremos sumergidos muchas veces en medio de aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y no es muy popular, de hecho hay toda una campaña en contra de él, ¿verdad? Esta campaña se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? Donde te enseñan que el creyente no tiene que sufrir. Mi amado, las aflicciones son parte de nuestra vida. No es que Dios quiera que sufras, pero el sufrimiento es parte de la vida humana, es consecuencia de la caída, y Dios en su amor y en su gracia permite que suframos para
que podamos formar cierto carácter en nosotros. Pero hoy te voy a hablar del bautismo en fuego. En Mateo 3:11 y 12 vamos a ver esta mención del bautismo en fuego. ¿Sí? Este versículo, cuando lo leemos, está en un contexto donde Juan está predicando, Juan está bautizando, Juan el Bautista está preparando el camino para la llegada de Jesús, para la manifestación de Cristo. De hecho, Juan empezaba a predicar esta doctrina del arrepentimiento. Le decía a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús llega y toma la estafeta que Juan traía, y que el trabajo de Juan fue simplemente preparar el ambiente para que el pueblo pudiera estar lo más dispuesto de recibir a Jesús, es como estos elementos en la comida, cuando es una entrada que lo que hace es abrir el apetito, ¿verdad? No te sacia, sino que te abre el apetito para que puedas recibir el plato fuerte. Eso fue el ministerio de Juan el Bautista. Y la gente se confundía. La gente estaba preguntando: ¿será que Juan el Bautista, será que él es aquel que esperamos? ¿Será que él es el Cristo? Mira la autoridad, mira la palabra que tiene, mira cómo le echa ganas, mira todo lo que está logrando. Se me hace que él es Jesús. Entonces se acercaban y le preguntaban, y él contestaba: no, yo no soy Jesús. De hecho, viene uno después de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de cargar el calzado. Y es lo que está aquí, dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí o después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesucristo. ¿Sí? Dice: Él, Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está la mención del bautismo en fuego. Muchas veces pensamos que es lo mismo, pero viene una diferencia, viene un y, marcando que son dos elementos distintos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es como si yo te dijera: mira, aquí está Blanquita, Magali y Grecia. ¿Sí? Son tres personas distintas. Grecia, aunque se llama Grecia Magali, Grecia no es Magali, es Magali y Grecia. Dice: su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá el trigo en el granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Jesús nos va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Quién te bautiza en agua? Otro creyente. En este caso fue el pastor. Pero es otro creyente te toma y te sumerge en el bautismo de aguas. ¿Quién nos va a sumergir en el Espíritu Santo y en fuego? Es Jesús, el que efectúa esos dos bautismos. Después vamos a ver que el bautismo en un cuerpo lo hace el Espíritu Santo. Y así vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y el bautismo en dolor o en aflicción lo hace tu fe. Tu fe es la que te mete en esa circunstancia. ¿Y cuál es la diferencia del bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego? Mira, aunque me voy a ir adelantando un poquito la semana que sigue, el bautismo en el Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con el poder de Dios en nuestra vida, llenándonos del poder de Dios y sumergiéndonos en la persona del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de poder, la mayoría de la gente luego lo asocia o lo va a relacionar con milagros, con señales y ese tipo de cosas. Y sí tiene que ver con eso, pero hay mayor poder se trata de un poder que no se limita solamente a señales o milagros, sino que dice:
recibirán poder y me serán testigos. Di conmigo, testigos. Sí, o sea, el poder es para ser testigos. Y ser testigo tiene que ver con una persona que puede dar evidencia de que algo está pasando o algo ha ocurrido. Cuando Dios dice, serás mi testigo, Jesús dice, serán mis testigos, es que nuestra vida va a ser la evidencia que la demás gente necesita de que Jesús es real. Amén. Y ese testimonio o ese testigo, ese poder para ser testigo, a veces va a ser con milagros, pero también se trata del poder de una vida transformada. Cuando una persona ve a alguien que antes era un infeliz, un desgraciado de lo peor, y de repente lo ve transformado, lo ve amando al Señor, amando a los demás. Imagínate que tú conoces un matrimonio donde el esposo es un golpeador y siempre ha maltratado a la esposa y a sus hijos, y de repente te enteras que esa persona tuvo un encuentro con Cristo y a partir de ahí dejó los vicios, trata a su esposa con amor, con delicadeza, a sus hijos ahora les provee, los está protegiendo. Tú dices, oye, eso es real. ¿Sí? Hay una evidencia que te dice, hay el poder de una vida transformada que te está mostrando que el evangelio es real y que Cristo está vivo, que Cristo no está muerto, sino que Él vive y Él sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Amén. Eso es con el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, algo que produce Cristo en la vida de toda persona, yo no conozco a una sola persona, escucha bien esto, yo no conozco a una sola persona que tenga un encuentro verdadero con Jesús, no con la iglesia, no con ir a una religión, no con cambiar su filosofía. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un encuentro tangible con Cristo. No conozco a una persona que no tenga ese encuentro y no viva una pasión por Jesucristo. Cuando yo me encontré con el Señor, me acuerdo perfectamente, siempre lo cuento, ¿verdad? Y te puedo contar detalles profundos de mi encuentro con el Señor. Normalmente lo cuento más rápido para no tardar, pero yo casi te puedo decir, me acuerdo a qué olía esos días, me acuerdo de la sensación en el ambiente esos días, me acuerdo el calor de Victoria de esos días, me acuerdo cómo se sentía el ambiente en mi casa. ¿Por qué? Porque estaba experimentando algo tan transformador y tan nuevo que todo en mí estaba despierto y que provocó un hambre y un deseo que yo no tenía. Ese es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego tiene que ver con cómo Cristo apasiona la vida de una persona, cómo te sumerge en Él, cómo te hace voltear y como el apóstol Pedro decir, ¿verdad? ¿A quién más voy a ir? ¿A dónde más voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es la persona de Cristo, cuando tienes un verdadero encuentro con Él, que penetra y golpea hasta lo más profundo de tu ser, y entonces viene una transformación donde empieza a gestarse un hambre verdadera. El fuego es una figura en la Escritura. Y es una figura de la obra del Espíritu Santo que produce Cristo en nosotros. El fuego, vamos a ver 3 aspectos de él. Número 1, el fuego tiene que ver directamente con la presencia de Dios. Dice la palabra que nuestro Dios es fuego consumador. ¿Qué es nuestro Dios? Fuego consumidor. Él mismo es fuego consumidor. Fíjate, la palabra dice también... en el libro de Samuel dice
que en la presencia del Señor carbones fueron encendidos, humo salía de su presencia, todo alrededor de Él se encendía, ¿verdad? Hay figuras de las visiones que han tenido, ¿verdad? De la presencia del Señor, donde está el Señor en un trono y debajo del trono carbones ardientes. Y cuando Isaías vio en Isaías 6, no estoy yendo a la escritura por tiempo, pero te estoy diciendo escritura tras escritura, así que te recomiendo que la vuelvas a oír y las vayas apuntando y vayas a ella. Pero cuando el Señor en Isaías capítulo 6 se le revela a Isaías y dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque he visto al Señor, he visto a su gloria. Dice que un ángel, ¿verdad? Un querubín toma un carbón de los que están encendidos debajo del trono y va y con ese carbón sella los labios del profeta. Es ese fuego de pasión que cuando tú y yo somos expuestos a la presencia del Señor, nuestra vida no puede ser igual. Te voy a decir que hay pocas cosas que me desesperan en la vida, tanto como cristianos apáticos delante de la presencia del Señor. Ya soy más tranquilo. Cuando estaba más joven era más impulsivo. En serio, me daban, pero cuando yo estoy viendo una persona que está en la presencia del Señor y está indiferente a la presencia del Señor, a mí me dan ganas de ir y sacudirlos y darles 2 o 3 cachetaditas y decirle: relájate. ¿Por qué? Porque yo no puedo concebir, en serio, que estés delante de la presencia del Señor y te mantengas indiferente. Eso me dice que posiblemente no te está siendo revelado delante de quién estás. ¿Sí? Porque cuando te cae, por eso te digo, no se trata de ir a la iglesia, porque mucha gente va a iglesias. Mucha gente deja de ir a una iglesia para ir a otra y cambia su filosofía y hasta cambian su lenguaje y empiezan a hacer las cosas distinto, empiezan a portarse mejor, empiezan a dejar ciertas cosas. No te hablo de obras. Te hablo de pasión en el corazón, de hambre en el corazón. Y todos somos distintos, ¿sí? ¿Sabías que hay diferentes temperamentos en el ser humano? Hay gente que es muy calmada en su apariencia, pero que tú sabes que está ardiendo en fuego. Que toma decisiones radicales, que su mente, su forma de ver el Evangelio, su forma de ver la vida con Cristo es una forma apasionada. No es aquel que va a la iglesia porque tiene que ir a la iglesia, es aquel que va a la iglesia porque necesita en su corazón ir, porque no concibe su vida sin estar cerca del Señor. Y sé que vas a argumentar: puedes estar con el Señor en todos lugares, sí, pero la iglesia es un lugar especial donde Él ha decidido mostrarse y manifestarse. Y es ese cristiano que también tiene la Biblia en su casa y no la desempolva cada domingo y la lleva, sino que todos los días está devorándola y tiene hambre de leer lo que aquí está escrito. Y tal vez no lo entienda del todo, tal vez hay palabras que ni sabe qué significan, pero ahí lo tienes leyendo y leyendo porque ha habido un hambre que se ha despertado en él. Eso es pasión. Y la vida en Cristo es una vida apasionada. Sí, por mucho tiempo yo predico y yo te enseño una cosa: que seguimos a Dios sin importar nuestras emociones. Es decir, no importa si me levanto triste o me levanto contento, Dios es Dios, amén. Y yo he decidido seguir a Cristo, me vaya bien o me vaya mal, me dé cosas o no me dé cosas. Pero esa es una cosa. Y otra es que lo siga sin pasión. La pasión está en la vida del creyente. Dios es un Dios apasionado. Dios es un Dios que su figura, la figura de Cristo y de la iglesia, es la de un esposo y una esposa que se van a casar para tener intimidad. ¿Sí? Ahí hay pasión. Ahí hay deseo. Es un Dios que nos desea. Dice la palabra en Santiago que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él tiene deseo y Él despierta en nosotros un deseo por su presencia cuando hemos tenido un encuentro con Él.
La presencia de Dios en nuestra vida. Moisés, por ejemplo, dice la palabra que Moisés, cuando venía bajando de estar en la presencia del Señor, había estado tanto en su presencia y tan metido en el fuego de Dios que su rostro físicamente resplandecía. Eso está en Éxodo 34, si lo quieres apuntar. Sí, su rostro resplandecía tanto que se tuvo que poner un velo para no estar lampareando a todos los que estaban a su alrededor. Es una presencia de Dios palpable, no nada más es, mira, como que Moisés siento que se encontró con Dios. No. Había un sello en su vida. Y yo te pregunto, si tu vida tiene un sello palpable de que has estado en la presencia del Señor. Porque la gente que pasa tiempo en la presencia del Señor y la gente que está apasionada por Dios, se nota. No se puede fingir. El hambre por Dios no se puede fingir. No es un grito fingido. Es una emoción que te brota del interior. Es como cuando te emocionas por algo. Yo no puedo concebir a un cristiano que se emocione por un partido de fútbol, se emocione por una película, se emocione por algo bueno en su vida, pero no se emocione cuando Dios está presente. Y a mí me emocionan todas las cosas que te digo. Yo soy una persona altamente pasional, si quieres. Cuando me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Me pongo el jersey, me pinto la cara, me peleo con el del otro equipo, grito los goles, los festejo, doy vueltas como maníaco, porque me gusta el fútbol. Cuando me gustaba un grupo de música, me gustaba ese grupo de música y me iba a esperarlos al aeropuerto a que llegaran para tomarme fotos con ellos, que me firmaran los discos, conocerlos. Y ya que los había conocido y se largaban, me quedaba emocionado, petrificado, casi llorando como niña con Justin Bieber o con Taylor Swift. Pero estar ahí, ¿verdad? Emocionadísimo, porque me gusta. Así que cuando me metí con el Señor, pues obviamente tiene que haber un hambre y un deseo. En Jeremías 29 hablamos de la pasión que Dios pone en nuestro corazón. Jeremías 20, el profeta Jeremías dice algo así, dice: cada vez que predico tu palabra es escarnio de la gente hacia mí. Cada vez que yo predico, la gente me escarnece. Y yo ya estoy harto, dice Jeremías, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, te lo puse ahí apuntado para que luego lo leas. Pero Jeremías dice: he querido negarme a predicar tu palabra, he dicho ya no más. Y dice: y cada vez que vengo a renunciar, cada vez que vengo a decir ya no, dice, entonces tu palabra se vuelve en mi interior un fuego que me cala hasta los huesos y que no puedo contener, y aquí sigo. Eso es lo que yo quiero que tengas tú. Eso es lo que yo quiero que tengas, que te esté yendo de la patada, quieras renunciar a Dios, vayas decidido al lugar secreto a poner tu carta de renuncia y decirle ya no más, y cuando la pongas digas: estoy bien menso, le voy a seguir. Que tires la toalla y como la tiraste, te tires a recogerla y digas: aquí seguimos. Yo no sé por qué, si no estoy obteniendo un beneficio, yo no sé por qué, si no estoy viendo cosas buenas ahorita, al contrario, me va peor, pero yo te amo y yo te anhelo, y hay algo más fuerte en mi interior que me jala a estar contigo por quien eres tú y no por lo que me puedes dar. Eso es el fuego del Espíritu Santo, ese es el bautismo en pasión. Eso es lo que necesitamos. Cuando la iglesia completa esté apasionada, no va a andar negociándole a Jesús: mira, te sigo el domingo, pero déjame lunes, martes y miércoles, y el jueves voy a Hombres, pero me dejas el viernes desquitarme con 3 chelitas. No. Va a decir: mi vida entera es tuya. Mi vida entera es tuya, haz de mí lo que tú quieras. Eso fue lo que me pasó a mí y lo que le dije a mis 18 años, y se lo tomó muy en serio y me tiene aquí el día de hoy. Le dije: haz de mí lo que tú quieras. Y se lo he vuelto a decir y se lo vuelvo a decir y se lo digo hoy delante de ustedes: haz de mí y haz de nosotros, Señor, lo que tú quieras.
En Lucas 24, cuando van en camino a Emaús, que van decepcionados porque Jesucristo fue crucificado y ya es el tercer día y no se han levantado, van agüitados 2 discípulos y se les aparece Jesús en el camino como disfrazado, velado para ellos, ¿verdad? Yo no sé cómo se vería si se puso unas gafas y un bigote, ¿verdad? No sé cómo iba Jesús, pero no lo reconocían. Sin embargo, les iba hablando de la palabra y lo fueron oyendo por todo el camino. Y cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo la finta de que se iba a ir. Y ellos le dijeron: no te vayas, por favor, quédate a pasar la noche con nosotros. Y cuando llegan a pasar la noche, ese hombre que es Jesús y que ellos no saben que es Jesús, parte el pan. Y cuando parte el pan, sus ojos son abiertos y entonces se desaparece Jesús. Ahí enfrente de ellos, ¡pum! Y ellos se voltean a ver uno al otro. Y la frase que dice uno de ellos, dice: ¿qué acaso no ardía nuestro corazón cuando nos iba revelando la escritura en el camino? Como diciendo: qué tontos fuimos, ¿cómo no nos dimos cuenta que era Jesús si nuestro corazón estaba ardiendo? Como cuando lo veíamos predicar, como cuando lo vimos caminar sobre el agua, como cuando lo vimos sanar enfermos, como cuando pasamos tiempo con Él. Nuestro corazón arde. Tu corazón es un corazón que Jesús creó para arder de pasión por Él. Y necesitamos ese bautismo de fuego. Y el tercer elemento, que con este termino, es la pureza. El fuego purifica. Dice la palabra que nuestra fe es preciosa más que el oro y que el oro es purificado por fuego. De la misma manera, nuestra fe será probada y será purificada. Cuando viene el bautismo en fuego, son vidas que dejan de pecar. Y no dejan de pecar porque Dios esté con un mazo a punto de pegarte. Dejas de pecar porque entiendes que eso ofende a Dios. Hay un deseo de santificarte, hay un deseo de apartarte del pecado. Y cuando sí cometes el pecado y cuando sí la riegas, pero tienes el bautismo en fuego, te sientes la persona más miserable del universo. Y corres a la presencia a decirle: perdóname, perdóname, la regué, te ofendí, perdóname. Y viene la presencia del Señor a nuestras vidas a renovarnos y a vivir en santidad. Es el bautismo en fuego el que hace esto. Ahora, acompáñame para terminar a Levítico 6:12. Aquí está atrás de mí. Hay una ley que escribió el Señor en los tiempos de Moisés para el fuego que estaba en el altar. Nuestro altar el día de hoy, nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Ya no es un templo como el de Salomón, ya no es un tabernáculo como el de Moisés. Ahora tú y yo tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Pero de la misma manera que en el templo había un altar, ahora el altar es nuestro corazón. Este es el lugar donde estamos nosotros ofreciéndole sacrificios a Dios. Y te lo voy a leer un poco más atrás. Vamos a Levítico 6, pero te voy a leer más atrásito del 12 para leer todo el contexto. Oh, que el Espíritu Santo nos llene y nos inunde de pasión. Levítico 6, pero ahorita te digo desde cuál voy a ver. Desde el 8 dice: habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes son Aarón y sus hijos? Los sacerdotes. Tú y yo somos hechos sacerdocio real en Cristo Jesús. Así que esto aplica a nosotros también. Ya no en las reglas de Levítico, sino en una manera simbólica en nuestro corazón. Dice: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana.
El fuego del altar arderá en él. Di conmigo, el fuego arderá. Dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego se hubiera consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre del altar y las pondrá junto al altar. Después quitará sus vestiduras, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, nuevamente dice, no se apagará, sino que el sacerdote, tú y yo, pondrá en él leña cada mañana, di conmigo, todos los días, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego que Dios pone en nuestra vida es un fuego que Él no quiere que nunca se apague. Pero ¿sabes una cosa? Di conmigo, es mi responsabilidad. Era el sacerdote el que día tras día tenía que ir, traer leña y ponerla en el altar para alimentar el fuego. Dios trajo ese fuego de una manera sobrenatural. Cuando tú lees la historia, Dios hizo descender ese fuego del cielo. Pero ese fuego que Dios hizo descender, ellos lo tenían que mantener avivado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú y yo tenemos que ir por la leña, tú y yo tenemos que ir a su presencia por palabra, por presencia con el Espíritu Santo, para que este fuego que arde no se apague. ¿Por qué el fuego de algunos se apaga? ¿Por qué a veces andamos tan encendidos del Señor y después no? Porque te alimentas de cosas del mundo y porque no cultivas la leña que tienes que traer al altar. Por eso. Porque Dios, aunque quiere que estés en fuego, Él no va a traer la leña por ti. Pero Él va a proveer la leña para que tú vayas por ella.